Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan tempranito. Desde tempranito están esperando esta cita con la bendición. Gracias por asistir, gracias por estar con nosotros en la sintonía de Mañana Bendita. Soy Xavier Rodríguez y durante esta hora vamos a estarle llevando las promesas de Dios, lo que nuestro Creador tiene para nosotros, para que podamos vivir como Él manda, como Él le agrada. Mañana Bendita es una presentación del Centro Cristiano Internacional Vida Nueva y llega hasta sus hogares, hasta su vehículo, donde quiera que usted esté sintonizándonos, por la cortesía de Subway. Estamos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana a través de la señal de 100.3 FM y de Canal 24, señal abierta, Canal 83, los suscriptores de Cable 3, y en T10 estamos en el canal 24. Bien, este es un día especial, un día en el que esperamos que tengamos nuevas fuerzas, ¿no? Que tengamos un empuje para seguir dando lo mejor de nosotros. Y como siempre, Mañana Bendita queremos iniciar con una nota musical que nos anime, que nos proporcione una esperanza. Y qué más sino recordar, qué mejor que recordar que nuestro Dios está vivo. Servimos a un Dios vivo, creemos en un Dios que no está estático, que no es una imagen que uno venera, no tiene oídos, no es alguien que no se mueve, que no puede hacer nada por nosotros, sino que es vivo, es espíritu y está vivo, está actuando. Continuamos en Mañana Bendita. Esperamos que haya tenido esa fuerza, ese impacto a través de la música. Queremos recordarle que en Vida Nueva usted puede tener contacto con nosotros gracias a nuestra línea de oración 24 horas. Permanentemente usted puede tener alguien que le ayude, que le guíe en oración, que le dé algún consejo sano, un consejo bíblico, Biblia en mano. Me gusta recalcar eso. Usted llama al 693-8850 y allí uno de nuestros líderes va a estar, uno de nuestros pastores líderes va a estar compartiendo, conversando con usted, orando por usted, su problema de salud o algún problema familiar, emocional. Ahí vamos a estar dándole el consejo certero conforme a lo que Dios nos instruye, ¿no? A través de su palabra. Así que 693-8850, un número para tener en cuenta, una mano amiga, un hombro que usted puede estar necesitando. Allí estamos en Vida Nueva. Les recordamos que Mañana Bendita llega hasta sus hogares por la cortesía de Subway. Eso es muy importante recordarlo. Y en Vida Nueva estamos con los brazos abiertos. Si usted está queriendo conocer más a Dios, queriendo ser parte de una familia que tiene como padre al Dios eterno, al Dios del cielo, al Creador, que le busca y que comparte con Él constantemente, Vida Nueva está abierta para ti. En el barrio de Sufisán, frente a Curazao Aluminio Fabric, ahí está ubicada Vida Nueva. Los domingos tenemos nuestro culto dominical a las 8 de la mañana y a las 10:30. Y los viernes, atención, los viernes a las 7:30 de la noche. Sería tremendo tenerlo a usted allá compartiendo con nosotros. Bien, precisamente hablando de Vida Nueva y de compartir la palabra de Dios, vamos a compartir con ustedes un mensaje que desde Vida Nueva uno de nuestros pastores, Eduardo Torres específicamente, compartió. Se titula ¿Cómo esperas la venida de Jesús? Sin más preámbulos, vamos a dejar con esa enseñanza
para que usted disfrute, se instruya, se edifique y tenga esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya llegó? Un poco antes del Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14, dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En este texto que acabamos de leer, es la segunda carta de Pedro a la iglesia, y por medio de esta carta Pedro estaba haciendo una exhortación al pueblo de Dios. Estaba haciendo un llamado de alerta al pueblo de Dios, porque se habían infiltrado muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos predicadores, que estaban trayendo doctrinas erradas al pueblo de Dios en aquella época, y estaban tergiversando y estaban confundiendo a la iglesia, y muchos de ellos eran arrastrados por esas corrientes de malas y dañinas doctrinas. Y por eso es que Pedro habla a la iglesia trayendo una palabra para que ellos estén apercibidos, para que ellos puedan despertar, para que ellos puedan estar atentos. Y él les da unas indicaciones. A mí me llama la atención que en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, el mismo capítulo 3, leamos desde el 1 hasta el 4, mire lo que dice aquí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mira la palabra aquí. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí hay una palabra clave que está en el versículo 1, que dice, en ambas despierto, dice el apóstol Pedro. O sea, en la primera carta era un llamado a despertar, y en la segunda carta, que es la que estamos leyendo, también era un llamado a la iglesia a despertar. ¿Por qué Pedro le dice a la iglesia, yo despierto vuestro sano entendimiento? ¿Por qué esa palabra despertar? Quizás él estaba dándose cuenta que había una especie de sueño espiritual, o había una etapa en la cual la iglesia había entrado en que estaban como pasivos. Y el pasivismo trae como consecuencia el sueño espiritual. Y el sueño espiritual puede traer como consecuencia la muerte espiritual también. Y esto era algo importante, lo cual Pedro no quería que sucediera con el pueblo. Por eso él llama la atención, hace un llamado de alerta para que ellos despierten. Y nos podemos dar cuenta de esto, que es verdad, y aún en la iglesia actual sigue sucediendo. Si usted va a Mateo, vamos allí a Mateo rápidamente, a Mateo capítulo 25, nos podemos dar cuenta cómo también el Señor Jesucristo, dando una profecía acerca de los tiempos finales, habla acerca de este sueño. Mateo capítulo 25, y es una parábola que usted conoce y que ha leído muchas veces. Es la parábola de las 10 vírgenes. ¿La conoce? Dice la palabra del Señor, leámosla. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. A las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo viene por segunda vez? Amén. Tenemos que como iglesia estar apercibidos de la segunda venida del Señor. Esto es algo importante que no podemos dejar a un lado, que no podemos olvidar. No podemos vivir nuestra vida como si esto no fuese a suceder, o como si fuese a suceder dentro de 100 años. Yo desde que estoy pequeño estoy escuchando que el Señor Jesucristo viene. Desde el tiempo de los apóstoles, es más, cuando el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 es levantado y todos sus discípulos están allí tristes viéndolo partir, se aparecen 2 ángeles y les dicen: ¿por qué estáis tristes, varones galileos? Aquel mismo Jesús que ustedes han visto que ha partido, que ha sido tomado, Él también va a volver a regresar. Amén. Y Él también lo prometió, que Él iba a volver. A Juan se le reveló el Apocalipsis y se le mostró que Él iba a venir. A Daniel se le mostró también profecías apocalípticas y se le mostró también que Jesucristo iba a volver. Porque la iglesia hoy ha entrado en una época de sueño espiritual. Porque la iglesia hoy ya tiene ese tema como olvidado. Yo más o menos calculo que de unos 15 años para acá, o 13, 12 años para acá, ese tema ha quedado en los púlpitos, ha quedado desplazado. Pero yo le doy gracias al Señor porque en esta iglesia se predica de todo, amén. En esta iglesia se predica todo lo que la palabra del Señor lo dice. En esta iglesia se predica de bendición, de salud, de finanzas, se predica acerca de la familia, se predica acerca del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, pero también se predica que nuestro Rey va a regresar. Que aquel Rey que una vez vino como siervo, así como lo decía Sabdiel en la vigilia, que vino a servir hace 2000 años, vino como siervo, nació como siervo, murió por nosotros, ese mismo Rey va a volver nuevamente, pero ya no más como siervo, sino como Rey a juzgar las naciones. Y a ese Rey es el cual estamos esperando. Y ese Rey es el cual está haciendo un llamado de atención a la iglesia hoy, porque la iglesia está dormida. Mire lo que dice la palabra del Señor. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes cabecearon? ¿Quiénes se durmieron? Todas. Las 5 insensatas solamente. Todas, dice la palabra del Señor. Las insensatas y las prudentes. Es decir, que toda la iglesia durmió. Y cuando dice todas, es todas. No quedó una despierta y 9 durmieron. Todas estaban durmiendo. ¿Por qué? Dice la palabra, porque y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Hace cuántos años la iglesia está esperando que venga Jesús? ¿Cuántos años? Aproximadamente. No exactamente, pero ¿cuánto calcula usted que aproximadamente estamos esperando la venida del Señor? Más o menos 2000 años, un poquito menos, un poquito más. Pero en el tiempo cronológico del ser humano es mucho tiempo, hermano. ¿Alguien aquí tiene 2000 años? Nadie, ¿verdad? Ninguno aquí yo creo que pasa de 70 años, ¿sí? Para ver, a ver, no. No. Ninguno aquí pasa de 70 años. Todos estamos jóvenes, ¿amén? Todos estamos jóvenes. Los que no dijeron amén están viejitos. Todos aquí sabemos que Jesucristo va a volver. Y estamos hace tiempo la iglesia esperando al Señor y esperando al Señor y nada que viene.
Así es, amén. Yo desde que estoy pequeño, de 8 o 9 años que conocí el Evangelio, he escuchado que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene, y ya tengo 37, estoy joven todavía y nada que viene. Pero eso no quiere decir que la promesa no se vaya a cumplir. Jesucristo viene y hay que seguir esperándolo. Y mira lo que dice el 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibirle. A la medianoche, ¿sabe cuál es la medianoche? Más o menos las 12, 1 de la madrugada, cuando la oscuridad está más fuerte, cuando las tinieblas están más fuertes, no hay claridad, no hay luz alguna en la noche, en esa hora, a la medianoche, pero dice que allí a la medianoche se escuchó un clamor. Usted sabe que espiritualmente la humanidad actualmente está viviendo en densas tinieblas, hermano. La iglesia del Señor está haciendo su obra, pero debido a que mucho pueblo de Dios está dormido, no, la iglesia, el mundo tiene más fuerza que la iglesia, aunque no lo podamos creer. ¿Y por qué digo yo esto? Cuando tú te das cuenta en la televisión, en los medios de comunicación, en los medios publicitarios, tú te das cuenta que hay más influencia secular que influencia espiritual en la sociedad. Y eso da muestra de que la iglesia está durmiendo. Pero dice aquí en el versículo 6, y a la medianoche se escuchó un clamor. Y a mí me parece que ese llamado de alerta, ese grito, porque ese clamor es un grito, a mí me parece que son las señales, que es un gran avivamiento que viene para que esa iglesia se pueda despertar, para que esa iglesia, antes de que el esposo venga, pueda cumplir la obra a la cual el Señor la estableció, que es predicar el Evangelio, que es llevar a todas las áreas de la sociedad el Evangelio de Cristo, que es difundir la palabra de Dios por cada pueblo y por cada nación. Y yo sé que actualmente todos los países y todas las ciudades que están avanzadas tecnológicamente conocen del Evangelio. No hay ninguno que se pueda escapar. Quizás en el área rural, de pronto en algún lugar, en los campos, en la selva, qué sé yo, quizás no se ha escuchado. En algunas etnias posiblemente no haya llegado el mensaje, pero a las ciudades avanzadas estoy seguro que se ha evangelizado, conocen la palabra de Dios, pero aún falta un resto por evangelizar. ¿Para qué? Continuamos en Mañana Bendita, estamos viendo cómo esperas la venida de Jesús. ¿Cómo la esperas? ¿Estás atento? ¿Estás a la expectativa? ¿O se te había olvidado que Jesús volvería a reinar sobre todas las naciones? Vamos a seguir viendo esta enseñanza del pastor Eduardo Torres. ¿Cómo esperas la venida de Jesús? En el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le preguntan al Señor: dinos cuáles son las señales de tu regreso, qué pasará antes de que tú vengas. Y usted lee en el capítulo 24 una serie de acontecimientos que son las señales las cuales Jesús predijo antes de su regreso. Ese es el llamado de alerta. Y si tú ves las señales que están escritas aquí, que no las voy a leer porque son muchas y yo sé que ustedes las conocen, ya se están cumpliendo. Terremotos en diferentes lugares, reinos contra reinos, naciones contra naciones, pestes, hambres y toda esa cantidad de señales negativas que usted conoce. ¿Se están dando o no se están dando? Se están dando y cada vez van en aumento y van en aumento y van en aumento. Y eso no va a echar para atrás. Dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, que los tiempos posteriores serán tiempos difíciles y la maldad aumentará. Es decir, que cuando las tinieblas están más fuertes, cuando está la medianoche, es cuando el pueblo del Señor se va a levantar. Y esto es por que el Señor va a traer un avivamiento a su iglesia. Y yo sé que nosotros vamos a ser partícipes de ese gran avivamiento. Tenemos que estar apercibidos. Mire lo que dice más adelante. Y entonces, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus ¿qué? Sus lámparas. ¿Cuál es la lámpara del cristiano? Vamos a ir rápidamente, no sé si me pueden ayudar allí en el computador. Salmo capítulo 119, 105. ¿Quién se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué? ¿Tú qué?
Dice el versículo 7, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es la lámpara del cristiano? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros sin la palabra de Dios estamos a oscuras. Estamos caminando en tinieblas. La iglesia tiene que conocer la palabra de Dios. La iglesia tiene que leer la palabra de Dios. La iglesia tiene que atesorar en su corazón la palabra de Dios. La iglesia tiene que practicar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios se vuelve pura letra, es una palabra sin vida en ti. Cuando solamente está en tu mente y de ahí no hizo ningún efecto en tu corazón, ni la vives ni la practicas, ahí murió la palabra. No le diste vida. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Yo sé que en estos tiempos, hermanos, hemos escuchado, ahí se escuchan muchas falsas enseñanzas, muchas falsas predicciones acerca del fin del tiempo. Es más, en este año he visto por el internet que supuestamente el 21 de diciembre del año 2012 se acaba el mundo. Yo no sé qué es lo que va a pasar. En todo caso tienes 19 días para arreglar tus asuntos porque el 21 ya estamos fritos todos. Eso es lo que dicen las predicciones de los mayas y de yo no sé cuántos locos más, de Nostradamus y otros que fueron influenciados por espíritus engañadores. Que este año se acaba el mundo, otros dicen que en el 2014, que en el 2018. En fin, siempre han venido poniendo fechas para el fin de los tiempos. Inclusive, muchos de los que estudian la Biblia y se convierten en sectas, han puesto fechas para el rapto, han puesto fechas para la segunda venida del Señor. Y se han equivocado siempre. Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que nadie sabe ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces, ¿por qué se ponen a inventar doctrinas falsas y a poner fechas y a poner números donde no los hay? La palabra de Dios dice que no se sabe, ni aun los ángeles del cielo, dice la palabra del Señor. Y Jesucristo dijo que ni aun el Hijo del Hombre conoce, sino que eso lo dejó, los tiempos y las sazones solamente están en la potestad del Padre. Amén, solamente el Padre sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre va a regresar. Dice la palabra del Señor que a la final sonará la trompeta y el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia y seremos arrebatados, seremos llevados con Él al cielo. Pero hay unas características importantes que yo quiero señalar en esta mañana para que tú puedas entender cuáles son las señales de aquella iglesia que duerme. Porque según el texto, hermano, el 50% del pueblo de Dios se va a quedar. Y yo quisiera que esto no fuera así, que yo quisiera que aquí dijeran, y durmieron 2 insensatas y 8 prudentes estaban con su lámpara. Pero aquí dice 5 y 5, está hablando de la mitad. O sea que 1 de cada 2 cristianos se va a quedar en el rapto. Así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Amén. Y es triste, hermano. Imagínense nosotros una iglesia de 500 y con la ayuda del Señor vamos a llegar a los 2000 y a los 3000. Y supongamos que dentro de 2 años estamos en 3000, más o menos. Y en ese momento venga el rapto. 1500 se van de los 3000. Y de esos 1500 la mayoría son niños. Porque esos son los primeros que el Señor se va a llevar. Vamos a suponer que 800 adultos se van. ¿Qué pasa con el resto, hermano? Qué tristeza, ¿sabe? Y es preocupante esa estadística. 5 se quedaron, 5 entraron a las bodas y 5 se quedaron por fuera. Después vinieron y también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no las conozco. Quedaron por fuera, la puerta se cerró. Y es necesario nosotros que como iglesia, hermano, podamos despertar. Mira las señales de la iglesia que duerme. Las lámparas estaban sin aceite. ¿Sabe qué era el aceite para las lámparas? El combustible. Ustedes, yo sé que algunos de nosotros que estamos acá, que somos de la generación de la guayaba, que somos de una generación un poquito de los años 70 y algo para acá, no voy a decir la fecha. Conocimos las lámparas de queroseno, ¿cómo es? Las lámparas de combustible. ¿Sabe que abajo lleva el recipiente donde está el combustible? En aquel entonces era aceite, que se usaba aceite de oliva, pero
y esas lámparas todavía existen. Cuando el combustible estaba full, la mechita estaba siempre prendida, ¿sí o no? Iluminaba la casa, iluminaba la habitación, iluminaba el lugar donde se pusiera. Cuando el combustible se acababa, ¿qué pasaba? Se apagaba la luz. ¿Y qué pasó con las insensatas? Dice, versículo 5, no, perdón, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No tenían aceite. ¿Sabe de qué nos habla esto? El combustible es la unción, es el Espíritu Santo de Dios. El combustible es ese primer amor. Y muchos de nosotros, cuando recibimos al Señor, cuando recibimos el llamado de Dios, cuando se nos entrega la lámpara por primera vez, se nos entrega la lámpara cargada. Y estas vírgenes, estas 5 vírgenes insensatas, se conformaron con esa primera provisión. Mas las 5 vírgenes prudentes estaban conscientes de que esa lámpara había que estar llenándola y llenándola y llenándola, porque ese combustible se iba a acabar. Es decir, que eso que usted escucha por ahí muchas veces, cristianos diciendo, yo fui lleno del Espíritu Santo. Es decir, o sea, le dieron la primera provisión y se quedó con el primer aceite y fue lleno y ya el aceite se le acabó. Hechos capítulo 2, versículo 4. Allí vemos cuando llegó el Pentecostés, llegó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en ese aposento alto. Dice la palabra del Señor que hubo un gran estruendo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dice ahí la palabra que todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice que son llenos, que todos fueron llenos, fueron porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 31. Ya habían sido llenos, ¿sí o no? Ya habían recibido el bautismo en lenguas, habían recibido los dones. ¿Y por qué en Hechos capítulo 4, vamos a buscar Hechos capítulo 4, 31, dice, aquí antes de este versículo, están hablando de que la iglesia estaba siendo perseguida. Y estaban ellos atribulados, estaban nerviosos, pero mire lo que dice aquí. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. ¿Quiénes estaban reunidos? Los discípulos, los apóstoles. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mi pregunta es, si ya habían sido llenos, ¿por qué ahora otra vez están siendo llenos del Espíritu Santo? Si ya en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ya habían sido llenos. ¿Por qué? Porque la lámpara hay que estar llenándola, hermano. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y dice Hechos, y eran llenos, y eran llenos, y eran llenos del Espíritu Santo. No solamente fue la primera provisión cuando te convertiste al Señor, no solamente fue la primera unción que recibiste, no solamente fue en el primer amor que recibiste ese aceite, ese combustible, sino que ese combustible hay que estar renovándolo, hay que estar llenándolo y llenándolo y llenándolo, porque la palabra de Dios, cuando no tiene aceite, hermano, se vuelve en un libro normal, en un libro como cualquier otro. El aceite, el combustible es lo que va a hacer que tu vida refleje luz. Es lo que va a hacer que tu vida refleje el poder, la unción, el respaldo de Dios. Es lo que va a hacer que esa luz que hay en ti alumbre a los que están a tu alrededor. El aceite. Porque con la palabra solamente no hacemos nada. ¿Usted sabe cuántos teólogos están ahora mismo en el infierno? Muchísimos. Se vuelven pura letra, puro conocimiento. Se graba la palabra de Dios aquí, pero de ahí no pasa. Es necesario el combustible. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, llena tu lámpara de aceite, busca el combustible. Si le va a aplaudir, hágalo con fuerza, hágalo con entusiasmo. Es necesario llenar nuestras lámparas de aceite. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, cuando recibimos al Señor, vuelvo y repito, se nos da la primera provisión y ahí llegó la cosa. Otros siguen buscándolo, siguen llenando la lámpara. Otros, por el contrario, se quedan viviendo de glorias pasadas. Se le acabó el combustible y se quedan viviendo en el pasado. Y yo fui esto, y yo predicaba, y yo adoraba al Señor, y yo evangelicé a mi familia, y yo evangelicé a mi cuadra, y yo evangelicé a muchos, y yo era el pastor de los jóvenes, y yo era el pastor de esto y lo otro. Pero, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo está tu lámpara hoy? ¿Está llena? ¿Sigues irradiando luz? Si esto no es así, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Porque las que no tenían aceite en sus lámparas se quedaron. Y ellas eran vírgenes
Eran doncellas, eran novias que estaban esperando al esposo. Y usted sabe, esta figura de la virgen, de la novia, representa, tipifica la iglesia de Dios. O si no, vaya al libro de Esther y se dará cuenta cuando el rey Asuero buscó reina, porque su esposa se le rebeló. ¿Y qué dijeron los sabios del rey Asuero? Busquen dentro de las vírgenes una que sea perfecta, sin mancha. Y esa virgen representa la iglesia de Dios. Amén. Así que las vírgenes representan la iglesia, y hubieron 5 insensatas, 5 prudentes, 5 se quedaron afuera, 5 pudieron entrar a las bodas. ¿Y por qué se quedaron 5? Y José, ha sido una bendición este mensaje de verdad. De verdad, pero cuando concluya Mañana Bendita, no se sienta como desanimado. Usted se puede mantener en conexión con el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva, llamando a nuestra línea permanente 24 horas de oración. 693-8850 es nuestra línea de 24 horas al día. Usted puede presentar su petición de oración y le aseguro que Dios va a hacer algo poderoso en su vida. 693-8850. Ellas estaban aquí a costillas de la otra. Danos de tu aceite, regálame un poquito. Pero como eran prudentes, eran sabias, dijeron, no, porque si se nos acaba a nosotros, después mira, todas vamos a quedar afuera. Así que ustedes vayan y busquen su aceite. Está bien que por un tiempo, cuando estás niño espiritualmente, se te da la primera porción, se te guía, se te enseña, se te capacita, pero ya después de un tiempo, hermano, tú no te puedes quedar enano espiritual. Tú tienes que crecer y eso depende de ti. Depende de tu disposición para con el Señor, y el Señor hace el resto. Si tú te dispones, el Espíritu Santo obra en tu vida. Pero si no te dispones, vas a quedar ahí enanito espiritualmente, viviendo a costillas de los demás, pidiendo siempre oración. Ora por mí. Tiene 30 años en el Evangelio y todavía está pidiendo que oren por él. No es malo que tú pidas oración, pero no quiere decir que tú te vas a volver dependiente del pastor, dependiente del líder en todo momento, que lo vas a incomodar a las 3 de la madrugada. Ore por mí porque me está doliendo la cabeza. Ore por mí porque escuché que se abrió la puerta, me abrieron el crunchy, escucho cadenas en el techo. Y el pobre pastor dice, sí, yo voy a orar por ti. ¿Qué pasa? Que se queda dormido porque el sueño es tan pesado que... Así que usted no puede estar dependiendo de los demás. Esa es la segunda característica. Viven a costilla de los demás, así como estas 5 vírgenes que estaban pidiendo aceite, estaban pidiendo provisión. Usted tiene que buscar su propio aceite y su propia provisión, porque la llenura y el aceite es para todos, no es para 5 solamente, no es para la mitad, es para todos. No es porque sea pastor, no es porque sea apóstol, no es porque sea líder, no es porque sea que tenga un cargo en la iglesia, solamente ellos son los de la unción. No, Señor, es para todos. Porque si el Señor usa a unos aquí dentro, a otros puede usar allá afuera. El pastor no puede llegar hasta donde usted trabaja. El pastor quizás nunca va a conocer los compañeros de su trabajo, pero usted sí los conoce. Y allá es donde usted va a hacer la obra de predicador, hacer la obra pastoral, la obra evangelista. Y usted necesita unción, necesita tener su lámpara llena para que eso pueda hacerlo. Porque si no, van a ser palabras de sabiduría humana. Y eso no va a traer convicción ni va a traer conversión a las personas. Para que otros puedan ser tocados, impactados y alcanzados para Cristo, tiene que haber unción en usted, tiene que haber aceite en su lámpara. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan amén. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces, 2 características. No había aceite, primero, y segundo, viven a costilla de los demás. Ahora, yo te quiero mostrar qué debemos hacer nosotros como iglesia para no caer en el sueño, sino estar despiertos. Vamos nuevamente a 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 9, nuevamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Mira lo que dice la primera parte. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Usted sabe que ahora mismo, lo he escuchado yo, hay predicadores que están diciendo que Jesucristo no viene. Increíble. Pastores que una vez fueron usados por el Señor poderosamente,
creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor los usa o los usaba con poder en sanidades y prodigios. Hoy en día están diciendo, me arrepiento de haber predicado ese tal arrebatamiento que ya no va a suceder más. Y yo digo, bueno, esta gente definitivamente, bueno, la palabra del Señor lo dice, que muchos apostatarán de la fe, muchos se desviarán, muchos negarán la sana doctrina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 18, y te vas a dar cuenta cómo debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser una actitud de espera constante. Amén. ¿Ya llegó allí? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Aquí es el apóstol Pablo hablando. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, nosotros, o sea, él se está incluyendo en los que van a estar vivos para el rapto. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y luego nosotros, dice él. Él no dice, y luego aquellos, o luego ustedes. No, él se incluye en los que están, en los que van a estar vivos para el regreso del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que él lo estaba esperando, ¿o no? Y estamos hablando del apóstol Pablo, teólogo por excelencia, apóstol de apóstoles, tremendo evangelista, tremendo hombre de Dios, conocedor de la palabra de Dios. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Imagínense la influencia, la unción, la sabiduría que tenía este hombre, y él estaba diciendo, y nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Él está esperando el regreso del Señor en vida. Entonces, ¿por qué muchos cristianos dicen, no, todavía el Señor yo creo que tarda como 50 años, según mis cálculos matemáticos? Yo creo que más o menos dentro de 80, 100, 30, 20 años. No nos pongamos a poner fecha, hermano. Ahí no dice la fecha, no dice la hora ni el día, nadie sabe nada. Sé que usted tiene que tener la misma actitud que tenía Pablo y la misma actitud que tenían los apóstoles y la primera iglesia. Esperar al Señor Jesucristo todos los días. Es decir, nuestra actitud debe ser de espera constante, como si fuera hoy mismo. Vamos a buscar otra cita, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Allí vuelve Pablo a reconfirmar. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos. O sea, él se está incluyendo en los que van a ser transformados en el rapto. Y todos seremos transformados en un momento y en un abrir de cerrar, y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros, dice él, otra vez está diciéndole a los corintios, nosotros, o sea, los que estemos vivos vamos a ser transformados en el aire. Ya no vamos a tener un cuerpo corruptible, va a ser un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, un cuerpo espiritual, pero vamos a ser transformados en el aire. ¿Qué nos da a indicar esto nuevamente? Que Pablo estaba esperando la venida del Señor. Y así pasó el tiempo y se empezó a ser viejito Pablo, y pasó 10, 20, 30, 40 años, y él seguía viendo y esperando al Señor Jesucristo, con la misma fe, con el mismo gozo. Pero ¿qué pasó cuando Pablo llegó a la vejez? Y lo capturaron y lo iban a matar. Vamos a 2 Timoteo 4, 5. Y mira esta enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8. Mira las indicaciones que Pablo le da a sus discípulos, a sus hijos espirituales y a la iglesia. 2 Timoteo 4, del 5 al 8, dice: Pero tú, le está hablando a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, me van a quitar la cabeza, me van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿El tiempo de su partida para dónde? Para la presencia del Señor.
O sea que ya no era él que estaba esperando que viniera Jesucristo, sino que era él que iba a ir para allá donde estaba Jesús. Ya cuando él llegó y se vio en este momento, ahí sí él dijo, ya me le adelanté a Jesús. Ya él no va a venir, sino que ahora yo me lo voy para allá, antes de que él venga. Pero sin embargo, mira lo que le dice, las indicaciones que le da a Pablo a los que quedan. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sino también a todos los que aman su venida. Él dijo, ya me van a sacrificar, yo me voy para allá, allá el Señor me tiene mi premio, mi galardón, mi corona. Pero ustedes, los que se van a quedar, también hay una corona para ustedes, a todos ustedes que aman su venida. Amén. O sea, les dijo, sigan amando su venida, sigan esperándolo, no desfallezcan. Y entonces, ¿por qué la iglesia hoy en día ni siquiera piensa en eso? Ni siquiera piensa en la venida del Señor, sino que vivimos nuestras vidas como si aquí, hermanos, yo le voy a decir algo. ¿Sabe? Muchas veces no conseguimos lo que anhelamos en vida, aquí en el planeta Tierra. Las cosas no se dan como quisiéramos que se nos diera. Muchas veces no es por pecado, muchas veces no es porque estemos caminando mal, sino porque simplemente el Señor no quiere que nos acomodemos mucho aquí. Nuestra morada está allá en los cielos. No con eso estoy diciendo que es malo que tengamos una casa, que es malo que tengamos un carro, que deseemos lo mejor para nuestros hijos, que atesoremos para nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, claro que sí, sin dejar de vista que el Señor Jesucristo puede venir mañana. Mas sin embargo tenemos que seguir trabajando. Amén. O sea, no es que ahora no, como el Señor Jesucristo va a venir en cualquier momento, ¿para qué me voy a poner a trabajar? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué? No, Señor, porque eso sería ser insensato también y ser necio. La palabra nos enseña que los padres deben atesorar para los hijos, pero también nos enseña que debemos de esperar la venida del Señor como si fuera hoy. Así que tenemos que estar balanceados. No. Bien, llegamos al final de nuestro programa, nuestro último segmento, y tengo la oportunidad de compartir algunas cositas antes de despedirnos. Hebreos 35-38 dice lo siguiente: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar, estar allí, ¿no? Pacientemente allí, constantes. Necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Lo recibiremos. Tenemos que perseverar, tenemos que mantener. Pues dentro de muy poco tiempo, y cita el escritor de los Hebreos, la escritura, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere agradar a su maestro, a quien sirve, a quien está estudiando su enseñanza, tiene que perseverar, tiene que mantenerse allí, tiene que ser fiel. Si nos volvemos hacia atrás, si comenzamos y después no seguimos, si nos aburrimos, si flaqueamos, tal cosa no le agrada al Señor. Tú que estás en tu iglesia, tú que estás compartiendo con nosotros esta cita con la bendición, si te echas hacia atrás en este camino de la fe, no le va a agradar eso a Dios. Él quiere que tú permanezcas, Él quiere que tú estés allí constante, firme. Si quieres agradar a su corazón, persevera, cumple la voluntad de Dios. Vas a ver que lo que Él ha prometido, una nueva vida, esperanza, estar con Él para siempre, eso lo vas a ver. Porque ciertamente, como decía el pastor Eduardo, el Señor va a regresar. Jesús va a regresar a esta tierra y traerá justicia, traerá paz. Y probablemente tú que nos estás sintonizando por primera vez o esta semana conociste nuestro programa, quiero decirte algo. Es cierto, Jesucristo está vivo. Desde el principio del programa lo estamos diciendo. Él vive y actúa en nosotros. Prueba de ello es que a través de su palabra te está hablando. Su espíritu está tocando, está inquietando
tu vida y tienes que abrir tu vida a Él, tienes que darte la oportunidad de conocerle y de servirle, de estudiar sus enseñanzas, de vivir de acuerdo a lo que Él quiere para ti, de vivir de acuerdo a lo que Él ha estipulado para los hombres, para que podamos algún día conocerle y mirarlo con estos ojos, mirar al Cristo que es la imagen del Dios invisible, poder estar con Él, poder servirle y poder ser parte de su reino. Si estás, si tienes la valentía de dar ese paso de fe, de decir, Jesús, sí, creo, entonces estudia su palabra. Puedes comunicarte con nosotros al 693-8850 y demostrar que estás interesado, decirnos que estás interesado en conocer más de Jesús. Puedes visitarnos en Vida Nueva, puedes hacer contacto con nosotros a través del Facebook y compartirnos tu inquietud y tu deseo de seguir a Jesús. Jesús es el ser humano más maravilloso que ha podido vivir en esta tierra. Y aparte de eso es Dios, porque Dios se hizo hombre para acercarnos a Él, para que nunca más estuviéramos separados. Eso es grandioso y tú tienes que disfrutarlo, tienes que vivirlo. Bien, no nos queda tiempo para seguir compartiendo, pero vamos a estar en contacto a través de las redes sociales. Puedes ver este y otros programas de Mañana Bendita a través del canal de YouTube de Vida Nueva. Búscanos simplemente en el buscador de YouTube o en el Facebook. Puedes buscar los programas, encontrar los programas que hemos transmitido a lo largo de este año, el año pasado. También está la línea de oración 693-8850, allí para que tengas contacto con Vida Nueva. Este programa ha sido producido por el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. Llegó hasta tu pantalla, hasta tu radio, por la cortesía de Subway. Bien, este servidor Xavier Rodríguez se despide, pero nos veremos muy pronto con más de las promesas de Dios para tu vida, con más de Mañana Bendita. Chao. Mañana Bendita fue presentado por cortesía de Subway.